Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros. Ya nos encontramos en el set de las entrevistas de Al Filo y hoy conversamos con Víctor Villanueva, vicerrector docente del Instituto Académico Superior de Funglode. Sí, pero a Víctor, tú independientemente... Vamos a hablar de temas importantes con un joven muy importante. Independientemente de sus cualidades académicas de vicerrector del Instituto Global de Funglode, ¿verdad? No, va a hablar con un internacionalista de primera línea, para que tú sepas. ¿Tú te están pasando No, algo? amigo mío también. Más sobrecito. A ver, tú tienes como un boicot conmigo también, yo me di cuenta. Él describe la realidad. Hay que reconocer las luces y malos jóvenes en este país donde solamente se señala lo malo de la gente. Víctor, un honor volverte a tener aquí en el set de Al Gracias, Filo. un privilegio estar al filo con ustedes. Espero Gracias. sobrevivir a esta dinámica. Víctor, ¿cómo anda todo? Muy bien. ¿Cómo anda el plano internacional? ¿Cómo anda Kim Jong-un? Trump, vimos esta semana Sí. Corea del Norte practicando o probando con misiles de corto alcance. Sí, ¿Cómo bueno, va eso? son episodios naturales, pero la realidad está en que Kim Jong-un ha tenido acercamiento de nuevo con Rusia y siguiendo una agenda estratégica con China, y por lo tanto lo que estamos viendo ahí es una recolocación geopolítica de este conflicto. No ha habido avance en los acuerdos con Estados Unidos, y por lo tanto lo que vamos a ver ahí es esencialmente un congelamiento de lo que pretende Estados Unidos con Corea del Norte y las intenciones reales de China y Rusia, que son las de mantener la hegemonía y el estatus en el estado de Corea del Norte. Por lo tanto, no habrá más que lo que vemos ya actualmente, porque los acuerdos con Estados Unidos distan mucho de la lógica de lo que se está haciendo. Lo que no creo que acontezca es que haya nueva vez una subida de tono en términos armamentistas y de expresiones de amenaza con los vecinos de Corea del Sur, sea de Corea del Norte, sea con Corea del Sur, sea con Japón, sea con otros países que no son aliados. Pero Víctor, este reagrupamiento no pudiera agudizar la crisis de relaciones que existen entre Trump y Putin, por ejemplo. Sí, no es una crisis, más bien es un replanteamiento del modelo geopolítico que tiene el mundo actualmente. Porque lo que vemos en Corea del Norte lo estamos viendo en otros linderos, como por ejemplo en el caso de Siria. Era impensable hace un tiempo ver que tropas norteamericanas se desplegaron de Siria y dejándole el espectro completo a Rusia y al gobierno de Bashar al-Assad. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es que hay una especie de acuerdo no escrito para que las pretensiones rusas de tener una base militar en la zona donde ha podido instaurarse, que es la zona más cercana al Medio Oriente, que es Siria. En este contexto lo que estamos viendo es que hay una cesión. El ojo con esto está ya, por ejemplo, en el conflicto venezolano, en donde sería posible, y no descarto, sobre todo en el acercamiento entre ambos, Trump y Putin. A propósito, una foto muy popular en las redes sociales. Sí. Es un acercamiento entre Trump y Putin. Puede ser que exista alguna intención entre ambos gobiernos de llegar a un acuerdo con respecto a la situación venezolana. No lo descarto, no es especulativo decirlo, porque entre el dominio geopolítico siempre el intercambio de naipes es lo que reina. Y esto ha sido una práctica de los estados desde una sociedad post-westfaliana. Por lo tanto, es una dinámica que acontece día a día, aunque no sea el titular propio de cada pero sin embargo, Trump se pronunció. En esta semana vimos cómo apresaban al vicepresidente de la Asamblea y Trump se pronunciaba al respecto, aunque ha reiterado que no le interesa la intervención militar en Venezuela. Sí. Y Putin ha sido muy enfático respecto a que Estados Unidos debería sacar sus narices de Venezuela. Sería una provocación, porque sin lugar a dudas esto puede tener efectos colaterales. Y entiendo que no es presidente, Nicolás Maduro, ante los acercamientos entre Rusia y Estados Unidos, pueda verse acorralado. Porque el detalle de todo lo que se esté tratando con respecto a la suerte de Venezuela, sin lugar a duda, él no es el protagonista, como tampoco lo es Guaidó, porque esto se está definiendo, insisto, geopolíticamente. Y lo había dicho en otros escenarios, tanto académicos como de medios de comunicación.
La situación de Venezuela, para analizar ese caso, solo se resuelve por la vía geopolítica. Y si China ha desplegado los intereses geopolíticos, porque el interés de China es que sea quien gobierne, me garantice mis préstamos, ¿Y el golpe de Estado, que son mis intereses. el golpe de Estado fallido, qué opinión te merece? No creo que haya sido un golpe de Estado fallido porque nunca se pretendió la toma del Palacio Miraflores. Lo que vimos fue otro tipo de expresión. Lo que sí fue fallido, en mi punto de vista, fue la escalada que se pretendía para posteriormente provocar la salida del gobierno de Maduro. Entonces, del Palacio Miraflores. Entonces, el cese de la usurpación, como pide Guaidó. Entonces, no creo que haya sido un golpe de Estado y tampoco fallido. Lo fallido fue la ola que se pretendía generar con el golpe, el efecto de la salida a la calle de Leopoldo López, y que se disuade en el instante cuando no hubo una repercusión de movimientos en masa, cuando Diosdado Cabello convoca a los chavistas a marchar en los alrededores de Miraflores para proteger con más humana el palacio, y cuando el propio Leopoldo López al final de la jornada termina como huésped en una de las embajadas. ¿Qué ha faltado para que la comunidad internacional, esa presión que ha intentado hacer, surtiera sus efectos? Yo nunca había visto, por ejemplo, naciones, inclusive como la nuestra, fijando una posición tan beligerante frente a un tema de otra nación. Sin embargo, uno pudiera pensar, pero bueno, si analizamos, por ejemplo, la asunción de Chávez al poder, o el famoso intento, el primer golpe de Estado a Chávez, y la forma en cómo todos reaccionaron, surtían efectos en ese momento, las presiones que los países hacían. Sin embargo, uno a simple vista, lejos de lo que estamos lejos, por ejemplo, del mundo académico o del análisis de lo geopolítico en el mundo, no vemos como que esa presión que hacen en nuestros países y órganos internacionales como que surten sus efectos. ¿Por qué? Mira, aquí hay que ver lo siguiente, insisto. Cuando tratamos un tema de un país que no tiene incidencia en lo geopolítico, eso la normativa internacional aplica. Pero cuando vemos países que tienen dominio de la esfera geopolítica, tenemos suertes diferentes. Por ejemplo, el contexto sirio. ¿Qué no ha pasado en Siria para tener a Bashar al-Assad en una corte penal internacional? Ha pasado de todo, pero la repercusión no ha sido esa. La razón geopolítica, ¿cuál? De las potencias mundiales, Rusia tiene sus intereses enclavados ahí. Económicos, ¿no? Y militares, esencialmente. Y en el caso de Venezuela, cuando a Hugo Chávez sufrió el golpe de Estado efímero que se le propició, la reflexión de Hugo Chávez fue: yo tengo que tener dolientes de esta administración en el contexto geopolítico, porque según sus alegatos eso fue financiado por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Chávez? Acercó a Rusia, acercó a China, se hizo deudor de ellos, se hizo promotor de ideologías que ellos fomentan en contra del capitalismo, y por esa vía entonces logró tener dos de los cinco grandes del espectro de las potencias mundiales, para entonces tener defensa, acceso a armamentista, acceso a financiamiento y protección en lo multilateral, como en el caso de las Naciones Unidas, porque tanto Rusia como China tienen capacidad de veto de cualquier decisión. ¿Necesitaría Venezuela un acuerdo punto fijo como en el 59 para poder salir de la crisis que hoy se encuentra? La mejor salida es esa, porque lo otro es de resultados en donde el pueblo llano será quien seguirá pagando las consecuencias de cualquier otra decisión fuera del contexto del acuerdo sobre una mesa. Aquí el problema es de legitimidad, de capacidad, de seriedad en función a los pactos acordados. El gobierno perdió eso hace tiempo. Aquí se hicieron ingentes esfuerzos en República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, para lograr un acuerdo. Y sobre todo también organismos internacionales, como el caso de UNASUR, encabezado por 3 expresidentes y el Vaticano. Entonces, el caso es que la credibilidad con el gobierno no existe. Por lo tanto, la postura de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro es entendible, de que cualquier acuerdo a partir de la salida de ustedes.
porque el gobierno llevó a ese escenario y en verdad en la lógica no hay otro, porque crearon un escenario ficticio de elecciones, vulnerando la norma, vulnerando su propia constitución, vulnerando sus propias normativas y sobre todo los derechos fundamentales Villanueva, de todos los políticos. ¿no podríamos respecto. nosotros aprovechar tu presencia aquí como jurista experto en temas internacionales y también en temas jurídicos internos, sin preguntarte sobre el debate nacional que ocurre en el día de hoy, Sí. con respecto a la decisión, el fallo del Tribunal Constitucional, Sí. donde se anula la decisión de las primarias abiertas y simultáneas? Pero sí. Nos gustaría pero que con nos tu, responda con eso. tu anuencia, Sí. con tu anuencia, respóndenos eso después de la pausa, Después por de la favor. pausa, Vamos a unos compromisos comerciales y volvemos en breve. No se nos vayan, amigos televidentes. Haber planteado primarias abiertas simultáneas es una condición perversa para lo que son los miembros de los distintos partidos. Porque ¿de qué vale ser miembro de un partido? Entonces, es un cuestionante básico que siempre se solapó en función al interés coyuntural del ejercicio del poder de los que tenían otra tesis. Y de ese punto de vista, lo que estamos viendo es que como no es el poder político que tú tienes, ¿no? Es la lógica de la Constitución y los derechos fundamentales de todo miembro de todo Afecta partido.